Vamos a continuar con el tema de la financiación. Recordad que los elementos a considerar a la hora de elegir una fuente de financiación, el personal encargado de ello tiene que tener en cuenta primero qué va a financiar. No es lo mismo financiar la compra de materias primas o de mercaderías a través de proveedores que la financiación de una maquinaria para la empresa que va a permanecer en la empresa más de un ciclo productivo. Y segundo, el coste de la financiación. Y aquí hay que tener en cuenta, sobre todo, que a veces cuando se utiliza la autofinanciación, al no tener un coste explícito, es decir, no consideramos el coste explícito, pues no estamos teniendo en cuenta todas las opciones, porque cuando nosotros pedimos un préstamo, cuando la empresa, perdón, pide un préstamo, tiene un coste explícito. Ese coste pues, es el tipo de interés y la comisión, y lo vemos muy claramente. Cuando hablamos de autofinanciación o financiación propia, como tiramos de los recursos propios de la empresa, a veces es más difícil ver ese coste de la financiación. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a hablar ahora de la autofinanciación. Tenemos dos tipos de autofinanciación o financiación interna. Por un lado tenemos la autofinanciación de enriquecimiento. Son los recursos que están destinados a ampliar la capacidad productiva de la empresa. Básicamente aquí nos encontramos con las reservas. Recordad, definición de reservas. Parte del beneficio que no se distribuye entre los accionistas. Existen varios tipos de reserva. Reserva legal, está fijada por la ley, estatutaria, en los estatutos, reserva voluntaria o reserva por prima de emisión. Ya os lo explicaré más adelante este último concepto. Pero en general, la autofinanciación de enriquecimiento, que tiene como objeto ampliar la capacidad productiva de la empresa, reinvertir lo que se genera dentro de la empresa en la propia empresa, está constituida por las reservas. Y en segundo lugar, tenemos la autofinanciación de mantenimiento. La autofinanciación de mantenimiento son aquellos recursos que se destinan a mantener la capacidad productiva de la empresa. Y básicamente tenemos dos fuentes de autofinanciación de mantenimiento: las amortizaciones y las provisiones. La amortización lo que trata de cuantificar es la depreciación del inmovilizado de la empresa. Vosotros sabéis que el inmovilizado de la empresa, bien porque queda obsoleto por su uso o simplemente por el transcurso del tiempo, es necesario renovarlo, ¿no? Entonces, la empresa lo que hace es cuantificar como un gasto o pérdida de valor que están sufriendo esos determinados bienes y equipos del inmovilizado, ¿no? Esta cuantía, que acumula año tras año, se halla calculando previamente el coste de los equipos y el tiempo de vida útil que estimamos. Y a veces se utiliza una fórmula muy sencilla para calcular esa cuota de amortización. Se hace como el precio de adquisición menos el valor residual partido del número de años de vida útil, ¿no? Es decir, por qué valor hemos adquirido ese inmovilizado, qué valor residual tendrá cuando nos deshagamos de él, y todo dividido entre el número de años que esperamos utilizarlo. Otras veces se utiliza simplemente una cuota variable sin hacer el cálculo de cuota fija. Y después tenemos las provisiones, que forman parte también de la autofinanciación de mantenimiento. Fijaros que muchas empresas, en la situación que estamos viviendo ahora, están dotando sus balances de provisiones, porque lo que se pretende hacer es constituir un fondo con el que hacer frente a posibles imprevistos. Entonces, las empresas, muchas de ellas, están dotando ahora provisiones. Es fácil que si escucháis las noticias o leéis cualquier periódico digital, veáis esta dotación, alguna noticia relacionada con esta dotación de provisiones. Por tanto, autofinanciación de la empresa, financiación interna que procede de dentro de la empresa. Dos bloques: enriquecimiento, que básicamente son las reservas y tiene por objeto la constitución, mantener y aumentar la capacidad productiva de la empresa.
y los 4 tipos de reservas y de mantenimiento, básicamente formada por las amortizaciones y las provisiones, con el objetivo de mantener la capacidad productiva de la empresa, de ir haciendo con las amortizaciones un reflejo de la pérdida de valor del inmovilizado. Acordaros que cuando nosotros situábamos la amortización en el balance, en la parte del activo no corriente la poníamos restando, porque pretendíamos reflejar una pérdida de valor del inmovilizado. ¿Por qué? Pues porque queda obsoleto, por su uso, etcétera, ¿no? Y se puede calcular de una manera muy simple con una cuota fija o haciendo una cuota variable.